Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. Decir que vivimos en tiempos interesantes o en tiempos agitados o atribulados es decir muy poco. Todos los tiempos de la humanidad han tendido a ser agitados, atribulados, interesantes y llenos de desafíos. Lo que hace relevante, evidentemente, el momento que vivimos actualmente es que de sus crisis somos nosotros víctimas y protagonistas. Y seremos víctimas o beneficiarios o protagonistas de las soluciones que se le den a las crisis de política nacionales e internacionales que se nos presentan en la actualidad. Para quien no recuerda los años 60, que por ejemplo a mí sí me tocó vivir, parecería que hoy estamos en una situación muy especial. No es así. Es especial porque nos afecta a nosotros, pero no porque sea distinta en la historia humana. En este panorama, a veces parece quedar olvidado una parte de este mundo que es Europa, sobre todo cuando se analiza desde América Latina, y muchos de los espectadores de este canal son precisamente latinoamericanos y no están muy conscientes de la función que cumple Europa en este aparente nuevo mundo, en esta nueva situación que se nos presenta. Y para ello pues, hemos invitado a conversar nuevamente con nosotros a Jonás Fernández, que es eurodiputado por el Partido Socialista Obrero Español y que ya nos acompañó cuando precisamente durante las elecciones europeas, cuando estaban en campaña por aquí. Jonás, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre, encantado. Jonás es economista por la Universidad de Oviedo, tiene varias maestrías en temas de economía y ha pasado incluso por la prestigiosa London School of Economics and Politics y la Universidad de Harvard. Ha trabajado como analista económico y es autor o coautor de varios libros sobre asuntos económicos, financieros, europeos y de la socialdemocracia, además de colaborar en medios de comunicación españoles. Fue secretario general de las Juventudes Socialistas en Oviedo al comenzar su carrera en el Partido Socialista Obrero Español. Acaba de ser, por cierto, nombrado representante en Europa de la Comisión del Partido Socialista Asturiano y desde 2014 es diputado en el Parlamento Europeo en el grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, coordina el Grupo Socialista Europeo en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y es coordinador para el Grupo Socialista Europeo y para la Subcomisión de Asuntos Fiscales. Y esto es solo una pequeña parte de su extenso currículum, además de ser compañero y amigo. Jonás, vamos a hablar de economía porque decía la leyenda que Clinton tenía un letrero en su escritorio que decía, It's the economy stupid, es la economía estúpido. Si resuelves la economía, resuelves mucho de la política. Pero no estamos viendo que esto se haga realidad hoy. Estamos viviendo la idea de la grandeza de Estados Unidos, incluso evocando nuevamente, invocando el destino manifiesto en en uno de los discursos de esos pocos días de la presidencia de Donald Trump. Tenemos la idea de la resurrección del imperio ruso a cargo de Putin y de su ideólogo Alexander Dugin, a quien ya le dedicamos aquí un video. Y tenemos, por supuesto, el proyecto de dominación económica de la nueva ruta de la seda a cargo de China. ¿Dónde queda en este juego que muchos creen que es la nueva polaridad excluyendo a Europa? ¿Dónde queda la Europa democrática, la Europa de los consensos, la Europa en la que tú durante 10 años has vivido los enfrentamientos, pero también la posibilidad de acuerdos con personas que son incluso ideológicamente contrapuestas? Ujú. Bueno, pues esperemos que siga aquí, ¿no? Europa, como has dicho, se ha construido, ¿no? Durante décadas, fundamentalmente a través de acuerdos en el Consejo o acuerdos entre los estados, en los que Alemania y Francia pues, habían venido siendo los motores de esa integración. Y es cierto que en estos momentos Europa ya no se puede liderar ni conducir exclusivamente con acuerdos bilaterales entre Francia y Alemania. Tenemos una Europa a 27 donde la complejidad ¿no? de una Europa ampliada pues la constatamos cada día. Y después, aparte de esos acuerdos entre estados, ha estado basada en acuerdos entre familias políticas, ¿no? Acuerdos entre democristianos, liberales y socialdemócratas, tanto en los márgenes de la negociación entre los estados como aquí en el Parlamento Europeo. Esas fuerzas proeuropeas han dirigido el proceso de integración y de construcción en Europa,
poniendo sobre la mesa asuntos económicos, como acabas de decir, quizá en algunos casos como la vía más sencilla para ir estrechando intereses y relaciones y minimizando probabilidades de marcha atrás, pero también sin olvidar que aunque esa frase de Bill Clinton es relevante, yo creo que los que somos, además de políticos en estos momentos, somos economistas, pues tendemos a interpretar el papel de la economía en un grado quizá demasiado expansivo, pero es cierto que la economía no es el único de los vectores y, como decías, estamos viendo cómo países que económicamente van razonablemente bien, como es el caso de Estados Unidos, y se entregan, ¿no? Se entregan a aventuras hipernacionalistas y populistas. Esta legislatura está siendo muy compleja y está siendo muy compleja porque, con independencia de los debates económicos, ¿no? El debate político pues está viéndose, ¿no? Está viendo notables dificultades en la medida en que esas mayorías proeuropeas comienzan a ser menos sólidas de lo que fueron, porque Trump y el trumpismo no solamente está en Estados Unidos, sino que también está muy presente en las instituciones europeas y está haciendo ya mucho, mucho daño. Yo suelo decir, y desde hace muchos años como militante que soy del Partido Socialista, que la izquierda comunica mal, nos comunicamos muy mal. Tenemos el dato, pero no el relato. Y últimamente se ha visto esto con una claridad enorme en España, donde tienes excelentes cifras económicas y sin embargo el mensaje continuado de la derecha es que, bueno, España es un desastre económico, nos estamos muriendo de hambre, no alcanza para nada. Eh, no hay empleo, en fin, todo lo contrario a lo que es la realidad y sin embargo el relato incide. Y el relato antieuropeo también incide. Si digo yo que la izquierda comunicamos mal, ¿tienes tú alguna idea, visto desde Bruselas, donde llevas 10 años, que es una experiencia enorme, está contándose bien Europa ante el resto del mundo? Y ante el resto del mundo quiero decir Estados Unidos, América Latina, Asia. En África es quizá donde mejor se cuenta. ¿Cómo sientes tú que Europa está contando su relato, ya no sus maravillosos datos? Pues es una buena pregunta con difícil respuesta, ¿no? Si supiese responder directamente a la pregunta que me haces, pues probablemente podría resolver gran parte de los problemas que enfrentamos, pero ciertamente no lo sé. Porque aparte de que se cuente mal o que no se cuente bien fuera de Europa, tampoco lo contamos bien en Europa, ¿no? Hablabas en la introducción bueno, de las dificultades para observar el papel de Europa, por ejemplo, desde América Latina, pero en nuestro propio país o ¿no? En la propia Europa, los europeos no acabamos de ver muy bien a qué nos dedicamos en las instituciones comunitarias. He de decir que los que trabajamos aquí andamos, pues bueno, a medias, ¿no? Entre Bruselas y nuestras circunscripciones, en este caso, en mi caso, Asturias, pues hay una competencia por el tiempo muy complicada, ¿no? De tal manera que si uno quiere trabajar en Bruselas, ser influyente en esta ciudad, que sus posicionamientos tengan espacio en el Parlamento y contribuir de una manera crítica o relevante a las posiciones en mi caso, del Parlamento, pues necesita estar en esta ciudad, necesita tiempo y necesita espacio. Y ese tiempo y ese espacio compite directamente con el tiempo y el espacio que necesitamos también, no solamente para explicar lo que hacemos aquí, sino también para escuchar en nuestras regiones de origen. A mí me gustaría estar mucho más tiempo en Asturias, explicando el trabajo del Parlamento o de la Comisión, intentando hacer partícipes a los asturianos y asturianas del debate público que existe aquí en Bruselas, en la burbuja de Bruselas, pero el tiempo pues es limitado, porque si estoy más tiempo allí, pues mi papel aquí, ¿no? Y mi influencia aquí sería menor. Y por lo tanto hay una competencia, como digo, que dificulta la labor de apostolado, si me permites, la labor de comunicación del trabajo de las instituciones comunitarias. Por otra parte, los debates, los espacios de debate público en Europa siguen siendo fundamentalmente nacionales.
En Bruselas existe un debate público comunitario, hay medios de comunicación, periódicos, radios, que los que estamos aquí seguimos con atención y seguimos un debate muy activo y muy presente, pero contrasta, ¿no? Al menos a mí me contrasta mucho con los debates públicos que observo en los Estados miembros, en los que, como digo, las fuentes comunicantes entre las discusiones comunitarias y las discusiones que observamos en cada uno de los países, pues es muy pequeñita, ¿no? Cuando hablamos por ejemplo, con los periodistas que están aquí en Bruselas y que tienen la misma percepción que nosotros, pues lo que te dicen es que es difícil que en los periódicos, ¿no? En las redacciones de los periódicos en que están en las capitales de los países, internalicen las discusiones de aquí como consideraríamos oportuno, y el espacio que le dan los medios pues es un espacio limitado. Y después, y más allá del espacio, la interpretación que se hace en los medios de comunicación tradicionales de los debates europeos está absolutamente mediatizada por los intereses o los valores o las disputas nacionales, ¿no? Es decir, no se observa el debate europeo con un prisma estrictamente europeo, sino que se acaba viendo desde un prisma estrictamente local, lo cual a su vez dificulta también la percepción ¿no? De la percepción del marco general de esos debates. Y con esto quiero decir que hay como una segmentación del debate público en los estados con el debate público en las instituciones comunitarias, y esa segmentación de los debates públicos pues dificulta la rendición de cuentas de los que estamos aquí, dificulta que los ciudadanos perciban eficientemente cuál es nuestro trabajo y nuestra contribución, que puedan criticarnos, porque obviamente estamos aquí para ser criticados, ¿no? Y en una democracia pues todo el mundo tiene derecho a tener su propia opinión, pero ciertamente a veces incluso echamos de menos la crítica, porque como no hay un conocimiento, pues tampoco hay ¿no? una valoración de nuestro trabajo. Y si uno piensa, pues bueno, más allá de Europa, pues me imagino que las dificultades sean aún mayores, claro. Además, dificulta la rendición de cuentas. Sí, sí, muchas veces se habla de un supuesto problema de legitimidad democrática de la Unión Europea que yo no comparto y que yo combato con todas mis fuerzas, porque la Unión Europea es plenamente democrática y el juego de poderes y los check and balance, los equilibrios entre el Parlamento y el Consejo, la legitimidad de los ciudadanos en el Parlamento, la legitimidad de los estados en el Consejo. Yo creo que con independencia de que haya espacios de mejora, que los hay, la legitimidad democrática de la Unión es plena y quizá incluso mayor que la legitimidad democracia en algunos, es decir, en la manera en que está compuesta constitucionalmente, y no solamente constitucionalmente, sino en el día a día, la acción política en los estados. Pero el problema que sí hay es un problema de rendición de cuentas. Y ese problema de rendición de cuentas se sustancia en que es muy difícil para un ciudadano, incluso un ciudadano informado que tenga interés, tener acceso de una manera fácil a, como digo, a esa burbuja bruselense donde sí existe un debate público muy activo, muy presente, y que es difícil percibirlo y seguirlo desde fuera de esta capital. Hay dos dimensiones y quiero empezar con la que me parece más fácil, por un lado, que es la económica. Y llamar fácil a la economía sé que es una audacia de mi parte, pero es que estaba yo pensando en el embajador que Donald Trump ha nombrado para la Unión Europea, que es Andy Puzder. Y cuando tú dices, pues es el CEO de una cadena de restaurantes, pues parece como otra de las frivolidades, como la de Robert Kennedy o la de el secretario de Defensa, que probablemente sea ratificado en estos días. Pero no, el señor Puzder es miembro de la Heritage Foundation, del Instituto Reagan, del Consejo de Liderazgo Nacional del Instituto Reagan. Es director de la Red de Creadores de Empleo. Incluso está en el Consejo de la Universidad Prager, que no es una universidad, es fundamentalmente un centro de propaganda del ultralibertarismo, del mercado libre, del laissez-faire, del ainrandismo,
todo el equipo, Mrs. Friedman, etcétera. Y es un hombre, por lo tanto, muy centrado en lo que para nosotros sería el debate ideológico de cómo debe manejarse la economía. Él es su último, una de sus últimas posiciones o puestos, perdón. En 2021 fue nombrado presidente de Second Vote Advisors, que es una firma de inversión formada en respuesta al capitalismo de las partes interesadas, que es lo que muchos hemos peleado. Hombre, un capitalismo donde el trabajador y las partes interesadas y los vecinos y los proveedores estén presentes en el Consejo de Administración. En respuesta a eso y en respuesta a los movimientos medioambientales y de gobernanza social. Y allí, a partir de ahí, escribió su libro El regreso de los capitalistas, el boom de Trump y la complot de la izquierda para detenerlo. Está metido muy en el debate, pues, de si el capitalismo tiene que darle respuesta a la ciudadanía o debe volar solo. Y ese es el embajador que manda a Estados Unidos a la Unión Europea. ¿Qué repercusión puede tener con toda esa visión en la derecha tradicional y en la derecha nueva? Porque luego vamos a la otra historia, a la historia de la democracia. Pero desde el punto de vista de la economía, ¿qué incidencia tiene toda esta visión en la gobernanza europea, sobre todo en el Parlamento? Hmm. Bueno, realmente el problema que enfrentamos no es solo, ¿no? quién es el representante de Donald Trump aquí, sino Donald Trump en sí mismo, ¿no? Es decir, con independencia de los perfiles de los embajadores que estamos conociendo en estos días, el problema de fondo no deja de ser Donald Trump y en fin, y Donald Trump presenta serios problemas en multitud de facetas. La económica es una de ellas, pero probablemente no sea ni siquiera la más importante, ¿no? De todas las amenazas que nos abre la nueva administración de Donald Trump. En términos estrictamente económicos, la visión mercantilista que ha acompañado a Donald Trump en su campaña y en su entorno, ¿no? Y esta visión de los superávit o de los déficits comerciales como el centro de la política, la vocación de reducir los déficits comerciales que tiene Estados con terceros países y decir que eso son transferencias, como ha dicho, por ejemplo, respecto de Canadá o de algunos países de la Unión Europea, es una visión que tiene pues ya 300 años de historia y que ha sido muy sobrepasada por la ciencia económica, por los liberales, desde Adam Smith en adelante, ¿no? Por lo tanto, volvemos a un mercantilismo que no está en la base de la filosofía de la economía liberal que conocemos. En octubre estuve en Washington unos días antes de las elecciones y tuve la oportunidad de reunirme con varios think tanks republicanos y ciertamente los asesores o los analistas y pensadores clásicos del entorno del Partido Republicano estaban bastante distanciados de esta visión mercantilista de la economía que, como digo, yo creo que tiene ya 300 años de historia y había sido superada muy ampliamente por el análisis económico desde Adam Smith en adelante. Y eso supone serios problemas desde el punto de vista económico, pero también político, porque el juego de aranceles en el que nos estamos metiendo, ¿no? Y el uso de los aranceles como amenaza en otros equilibrios políticos, como puede ser Groenlandia, ¿no? La vocación de ocupar Groenlandia u otros, pues suponen una ruptura de lo que hemos construido durante décadas, pero también suponen una ruptura de la doctrina económica, incluso de la doctrina económica liberal, que no contempla este tipo de instrumentos ni de medidas. El problema fundamental es que Donald Trump y su probablemente nuevo embajador aquí, al igual que, y me cuesta trabajo decirlo, pero no hay mucha diferencia, al igual que Putin en Rusia considera que la Unión Europea
es una amenaza, no sé si existencial para el mantenimiento del régimen ruso. Tal parece que la nueva administración Trump entiende que la Unión Europea no es no es Un una aliado. institución, un aliado, ¿no? Y los apoyos del entorno de Donald Trump, no ni siquiera Meloni, pero por ejemplo la Alternativa por Alemania en Alemania, y el apoyo directo que Elon Musk les ha dado, pues parece que tendremos una administración americana que, en vez de colaborar y cooperar con la Unión Europea, parece, o lo que está anunciando, es una colaboración con aquellos que quieren destruir la Unión Europea, con independencia de izquierda o derecha, por así decirlo, con independencia de la visión estrictamente ideológica. Parece que están, ¿no? que van a hacer comandita con aquellas fuerzas que no creen en que esto de la Unión Europea sea una buena idea. Pero no solo es la Unión Europea, la otra faceta de la que quiero hablar es que detrás de esto hay una convicción por parte de ciertos sectores de que la democracia ha llegado a su fin. Quiero decir, todavía el 5 de enero, Alexander Dugin tuiteaba en la red de Elon Musk. Primeros pasos. Alemania, la AfD urgentemente al poder. Reino Unido, que caiga Starmer, Farage sube. Meloni, déjenla quedarse. Sus orígenes ideológicos son compatibles con la derecha woke, concepto que yo no había oído en mi vida. Macron fuera, Le Pen dentro. Todo el resto es de poca importancia, es fácil de hacer, solo díganles es tiempo de irse. Y lo que tenemos alrededor de Trump, más allá del concepto de libre mercado, no libre mercado, de los derechos de los trabajadores en las empresas, es un grupo de personas que parecen ser una oligarquía, no parece ser, es una oligarquía que se presenta como una tecnooligarquía que parece haber llegado a creer que el sistema que les permitió enriquecerse ya no les gusta. Que quizás en otro sistema o podrían enriquecerse más o podrían acceder a un poder político incluso mayor del que han ejercido en la democracia, que no es poco. Sabemos que en nuestras democracias quien tiene el dinero muchas veces escribe las leyes. Pero este grupo es de una oligarquía tecnológica distinta a las que estamos habituados. Como alguien señaló, no estaba en la inauguración de Trump, en la toma de posesión de Trump, no estaba el presidente de Caterpillar o de General Motors o de las grandes empresas de acero, ni siquiera, por supuesto, los trabajadores, los Teamsters o los grandes sindicatos, pero no estaban los motores industriales de los Estados Unidos, sino estaban los tecnobros. Y ellos y muchos de los que están en contra de la Unión Europea y que están incrustados en la Unión Europea tratándole de destrozar por dentro, su enemigo fundamental es la democracia, ni siquiera la Unión Europea. Uh-huh. Y esto es un peligro creo que mucho mayor y no sé si cómo se ve dentro del propio Parlamento. No, eso es un peligro inmenso, ¿no? En ocasiones, ¿no? Sentimos estar viviendo una cierta distopía, ¿no? Como sabes, hace unas semanas hubo elecciones en Rumanía. Y bueno, finalmente la Corte Constitucional en Rumanía ha decidido convocarlas de nuevo, ¿no? Cancelarlas y volver a celebrarlas en primavera ante ante la interferencia directa, en este caso, de Rusia, que a través de las redes sociales, pues de alguna manera, no solo Rusia, seguramente, pues no consiguieron, sin saber muy bien cómo, que una persona que no hacía campaña electoral de manera ordinaria, es decir, no hacía mítines, ni reuniones, ni conversaciones con los ciudadanos, acabara supuestamente ganando una primera vuelta. Y, como digo, la Corte Constitucional ha decidido repetirlas. A mí esto me parece un hecho de primera magnitud, que quizá en España no hayamos internalizado, es decir, la gravedad del asunto, ¿no? Y imaginaros que en España hubiera una interferencia en sentido similar y que el Tribunal Constitucional decidiera cancelar las elecciones
no sé, es un escenario muy, Claro. muy complejo, ¿no? Y, y esas, y esas interferencias a través de las plataformas tecnológicas financiadas ¿no? y en propiedad de estos, ¿no? de algunos de los que estaban en la toma de posesión de Donald Trump, ¿no? Están actuando como agentes políticos, claramente. Es decir, cuando uno entra ahora mismo en X y ve lo que le aparece, lo que no le aparece, ¿no? Con independencia de que el algoritmo vaya tensionando los debates públicos para que la gente ¿no? se aficione a la discusión y al enfrentamiento, hay una pulsión en fin, autoritaria, ¿no? detrás, ¿no? O un intento ¿no? de hacer perder la confianza en la democracia y buscar, ¿no? consuelo en líderes autoritarios. Y lo estamos viendo, la verdad es que lo estamos viendo en todo el mundo, ¿no? Y realmente es un problema. En el Parlamento Europeo, en estos momentos, más del 25% del Parlamento está en manos de partidos que, con independencia de que estén más a la derecha del PP, que obviamente ya es un problema suficiente que estén a la derecha del PP, están aquí para no hacer funcionar a la Unión Europea, que es un problema complementario, ¿no? al problema previo, y si me permite es un problema sustancialmente peor, porque de lo que están en contra, como decías, no es tanto de la Unión Europea, sino de la democracia en sí misma, y saben que si la Unión Europea entra en un tiempo de paralización, las apuestas autoritarias en los Estados miembros tendrían mayor facilidad de desarrollo, ¿no? que con una Unión Europea sólida. Y en el Consejo pues tenemos a esa extrema derecha presentes en los gobiernos de Países Bajos, liderando Hungría, liderando Eslovaquia, en el gobierno de Finlandia, Georgia. previsiblemente liderando Austria en las próximas semanas, están en Italia. Es decir, no son fuerzas minoritarias. Yo recuerdo el debate que había en esta casa en las elecciones que ganó Biden hace 4 años, y el debate era si un segundo mandato de Donald Trump sería el acicate definitivo para acelerar el proceso de integración de la Unión Europea. Y el problema de ese debate visto desde el presente es que en estos momentos los trumpistas dentro de la Unión Europea ya son lo suficientemente fuertes como para dificultar, entorpecer, en fin, generar problemas adicionales a una respuesta federalizante a la administración Trump. Y lo que es peor, tenemos a un Partido Popular, podríamos decir que desorientado, sin saber muy bien si quiere mantener los acuerdos con las fuerzas proeuropeas con los que hemos funcionado durante décadas, o si buscan mayorías alternativas que pueden hacerlo, porque por primera vez les salen los números con esas fuerzas de la extrema derecha que, como digo, con independencia de que estén ideológicamente a la derecha del PP, y eso nos genera problemas en multitud de ámbitos, en el ámbito estrictamente europeo nos genera un problema adicional, y es que perderemos vitalidad europeísta en fin, o desaparecerá. Últimamente la gente a mi alrededor, no sé por qué, está volviendo a Hannah Arendt, los orígenes del totalitarismo, brillante análisis, y una frase que hoy me repetían, que es, el sujeto ideal del régimen totalitario no es el nazi convencido, ni el comunista convencido, sino la gente para la cual ya no existe la distinción entre los hechos y la ficción, y la distinción entre lo verdadero y lo falso. Es una cita de Los orígenes del totalitarismo. ¿Qué tanto está dispuesto el Parlamento Europeo a asumir la defensa de la verdad? O sea, de que hay cosas que son reales, que el agua está hecha de 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, independientemente de la disputa por el agua. Defender los hechos ante un relato que nos agobia, que la gente, de pronto oyes gente, yo he estado entre la gente que me rodea, de pronto viendo científicos que siempre guardaron silencio y que de pronto ahora dicen, bueno, pero es que lo de Trump está muy bien, como si hubieran estado atemorizados o tímidos de sus ideas y que ahora sienten que pueden salir y decir, ustedes son todos unos tontos, la democracia no sirve para nada, y la mentira
puede ocupar el lugar de la verdad en el discurso político? Sí. Bueno, si me preguntas por la opinión del Parlamento, pues o sea, no es sencillo responder, ¿no? Porque hay muchos diputados y me cuesta hablar por el nombre, ¿no? En nombre de todos ellos. El Grupo Socialista está dispuesto a dar esa batalla. La legislatura pasada negociamos un nuevo reglamento, ¿no? Con afección a las redes sociales para garantizar, como decías, el florecimiento de la verdad en esas redes sociales. Obviamente siempre hay distintas maneras de ver la verdad, ¿no? Es difícil definir con absoluta precisión qué es la verdad, sobre todo si no somos creyentes, ¿no? Probablemente solo quien cree en Dios cree en una verdad única y verdadera, ¿no? Pero con independencia de que haya distintas verdades o distintas maneras de ver la realidad, lo que es cierto es que la falsedad es perfectamente definible, ¿no? Por lo tanto, quizá no podamos definir bien la verdad, pero la falsedad sí. Y el problema es que la falsedad, pues como la mala moneda, ¿no? Ya estaba en la Biblia, pues la mala moneda acaba desintermediando a la buena y eso es lo que nos está ocurriendo. Y nos está ocurriendo también en un marco en el cual las instituciones de intermediación, si se me permite, han ido perdiendo se han ido difuminando, ¿no? Si Internet en general, de alguna manera, lo que ha permitido, y en algunos casos, obviamente con muy buenos resultados, ha sido, como digo, eliminar el poder de las instituciones de intermediación, ¿no? Y esto dicho así, más generalmente, pues no sé, podemos hablar de la música, ¿no? Es decir, hace 30, 40 años necesitabas pues ¿no? Pues necesitabas una firma, una compañía que te promocionara, ¿no? En estos momentos, pues bueno, es mucho más fácil, ¿no? Si hablamos yo qué sé, de los partidos políticos, pues lo mismo. Si hablamos incluso de la Iglesia, pues también ha ido perdiendo pues mucha relevancia. Y cuando hablamos de los medios de comunicación o de los creadores de opinión, eh, pues en el debate público antes, ¿no? Pues uno identificaba pues aquellos creadores de opinión, desde los críticos, ¿no? A los analistas políticos, que obviamente con distintas percepciones, porque como digo, la verdad única es difícil de definir, pero con distintas percepciones, pues eran personas referentes en los distintos ámbitos que nos permitían, pues bueno, ¿no? Tener un acceso o una opinión de alguien que supuestamente estaba validado, ¿no? Como digo, Internet ha venido a romper eso, en algunos casos yo creo que de manera positiva, porque ha permitido la emersión es decir, o ha reducido los canales de monopolio, podríamos decir, para la emersión de distintas opiniones, de distintos liderazgos, pero esto ¿no? ha llegado a un extremo en el cual ya la validez de las opiniones o de los criterios de las personas no dependen de su formación, de su capital intelectual, sino de los followers que tengan, ¿no? Y claro, cuando el criterio es el número de followers, yo recuerdo un día hablando con mi hijo que me comentaba una cosa que había visto en TikTok y ¿no? de alguien de extrema derecha que movía algún mensaje y bueno, yo intenté contarle mi opinión sobre el asunto y me dijo, ¿tú qué sabes, papá, que tú tienes 2.000 seguidores y fulano tiene no sé cuántos, ¿no? Entonces, claro, si el criterio para discernir la verdad es el número de followers, pues estamos en una situación ¿no? pues de difícil gestión. Pero uno juega con el balón que le dan. Es decir, no forzosamente para esta conversación contigo, Sí, en los últimos años, yo reviso TikTok, un mensaje de derecha, claro, amplio, con multitud de gente, jóvenes, no tan jóvenes, guapos, menos guapos, con cara de influencers o con cara de amargados, pero el mensaje está allí. Yo busco los prodemocracia, los proeuropeos y los socialistas, los socialdemócratas, y tres, cuatro, cinco, una concejala por allá en Alcalá que me cae muy bien, que hacen los TikToks excelentes, pero es una. Y veo YouTube, que es donde yo me muevo.
Y aquí está la derecha. Bueno, la derecha a veces necesita hasta invitarme a mí. Spanish Libertarian me ha invitado 2 veces a hablar de socialdemocracia. Es algo alucinante. Porque canales que defiendan la democracia, que defiendan las ideas socialdemócratas, que defiendan la idea del consenso con personas incluso que piensan distinto, que es la esencia de la Unión Europea, no los hay. O sea, nosotros mismos, demócratas, socialistas o demócratas y punto, no estamos jugando con ese balón, estamos dejando el terreno totalmente abierto. La Unión Europea tiene TikTok, o el Parlamento tiene TikTok, o el Grupo Socialistas y Demócratas. Mm. Eso me dice mi hijo también. Eso mismo eso me dice mi hijo. Dile que estoy con él. Pues vamos, yo creo que por eso es tan importante la labor que haces, ¿no? Y que hacen algunas personas más, además, ¿no? Además de tú en estos entornos. Es cierto lo que dices, hay poca presencia en redes de pensamiento socialdemócrata o demócrata secas, ¿no? Y las redes están cargadas de discursos de odio y, ¿no? Y autoritarios. Tienes toda la razón. Habría que animar a más personas a hacer el trabajo que tú haces. Tienes la razón, pero con independencia de que haya más o menos, lo que también es cierto es que en algunas de estas plataformas los algoritmos no son inocentes, ¿no? La repetición o la presencia ¿no? En nuestros teléfonos y las cosas que nos salen, ¿no? Y que nos invitan a ver no son inocentes. No son inocentes. Y las compañías que has comentado, algunas de ellas, pues tienen una dirección clara en este sentido, ¿no? Y esto yo creo que es importante que seamos conscientes de ello también. Sí, pero hay que estar. Ayer alguien me decía, después que tuvimos una discusión amplia sobre el saludo de Elon Musk en su participación, está toda de una persona que no sabe moverse en público, pero al final me decía, hombre, pero ¿qué haces tú entonces en la plataforma de alguien a quien consideras un nazi? Y sí, estoy dando la pelea. Aquí es donde hay que darla. No en mi burbuja, no en donde no me oyen, o donde los que me oyen todos dicen que sí y aplauden, ¿no? La Ya. forma de vencer al algoritmo es con presencia, con un mensaje, porque se consigue. Yo he logrado que no me reduzca en Twitter todavía eh, Elon Musk mis seguidores. Ayer los revisaba yo y sigo teniendo 47,000 por ahí. Que no me ha quitado, como a otros les ha hecho un shadow banning enorme. Pero es que allí es donde tenemos que pelear. Yo invito al Parlamento Europeo a través de Jonás Fernández a que se planteen. Están los jóvenes que creen en estas ideas, están los jóvenes que creen en que la democracia es absolutamente despreciable, malísima, un problema grave, pero todas las demás opciones son peores Ujú. y que no lo están contando, que no se sienten, no sé si apoyados, validados, interesados, pero es que sin eso no, vamos a perder esta guerra. Ya. La ganaremos a la larga, pero ¿cuán larga? ¿Y cuánto dejas en el camino? ¿No? Yo siento que el progreso siempre se impone. Y yo siempre he afirmado que la historia se mueve hacia la izquierda, se mueve hacia las ideas que compartimos nosotros, Pero, pero pero, no de, puede ir muy lento. ¿Eh? pero no de manera lineal. Exacto. O sea, hay cimas y valles Así es. y creo que estamos viviendo un momento en que realmente no nos podemos dar el lujo. Ya. Ah, y, y mi esperanza está en Europa, y lo he dicho muchas veces, y mucha gente me ataca, porque las demás opciones son todas autoritarias. El multipolarismo de Xi Jinping, Putin y un Trump que no estoy tan seguro que en 4 años deje la Casa Blanca, no es un multilateralismo, es un unilateralismo, ¿no? Ya. No, y no sabemos qué va a venir después de Trump, ¿no? Siga él o no, ¿no? Dentro de 4 años. Es decir, mi percepción es que la relación histórica atlántica, en fin, abre un nuevo tiempo, ¿no? No lo sé. Estoy realmente preocupado porque Donald Trump, con independencia de los años que esté en el poder,
pues realmente habrá una brecha muy profunda entre los europeos y, y los estadounidenses, ¿no? Una brecha que está abriendo también en la propia América, ¿no? Con Canadá y con México. Y nosotros estamos muy cerca de Rusia, ¿no? Y en Rusia pues tampoco se otean, ¿no? Ningún tipo de esperanza democrática que podamos, ¿no? No podemos decir nada de China, ¿no? En el mismo sentido. Entonces, realmente la Unión Europea está en un momento complicado donde, en mi opinión, deberíamos tomarnos más en serio, asumir en fin, nuestra propia responsabilidad y un cierto liderazgo en la defensa de la democracia, porque ya no podemos contar con los aliados con los que veníamos contando durante décadas. Y percibo aquí en Bruselas y también en las capitales que no hemos recibido el mensaje, ¿no? Yo ahí esta semana en el pleno en Estrasburgo teníamos un debate sobre la regulación de las criptomonedas, ¿no? Y muchos de los compañeros que intervenían y de la propia Comisión Europea, pues bueno, intervinieron ahí defendiendo una normativa internacional de criptomonedas. Y yo intervine y dije, bueno, pues sí, ojalá hubiera una normativa internacional de criptomonedas, pero es que Donald Trump y su mujer han emitido dos monedas digitales días antes de tomar posesión, ¿no? En fin, en un movimiento especulativo en fin, que da vergüenza desde el punto de vista puramente institucional. Y por lo tanto, pues dejémonos ya, ¿sabes? Dejémonos ya de pensar que vamos a tener una normativa internacional que negociemos con los americanos de criptomonedas, porque es que si podemos seguir aquí, ¿no? A mí me recuerda quizá un divorcio, ¿no? En el que una de los dos, ¿no? El que es dejado, ¿no? Intenta mantener, ¿no? Un hilo de esperanza cuando la otra persona ya está en otra relación, ¿no? Y pues mira, es que no nos quieren, ¿no? Y aquí seguimos, bueno, pues hay que buscar la cooperación, mantener, o sea, yo creo que no debemos tener una posición aislacionista, pero que debemos dejar de lamernos las heridas y asumir que hay que seguir solos, ¿no? Y eso implica quizás dar un puñetazo en la mesa. Pero una cosa más, y quizás para terminar, eh, lo que yo recibo de mis espectadores de América Latina es con mucha frecuencia esto. Europa no es sino un títere de los Estados Unidos. Europa es lo que diga Estados Unidos. Europa no tiene entidad propia, ni política, ni económica, ni social. Y yo siempre que oigo esto me preocupo, ya no solo por la desinformación, sino por las implicaciones de la desinformación. ¿Puedes, por favor, dedicar unos minutos a refutar esta barbaridad? Hombre, yo creo que hay que, como decía antes, ha habido y hay, ¿no? Unas relaciones económicas, políticas, culturales e históricas, no solo con Estados Unidos, sino con toda América, ¿no? De norte a sur, toda América y Europa, pues bueno, tienen ¿no? Hay una amistad que, como digo, pues bueno, pues es histórica y seguirá siéndolo, ¿no? Ahora, estrictamente en términos políticos, y bueno, y por cierto, también compartimos con Estados Unidos ¿no? El paraguas de defensa de la OTAN. Eh, Ahora, entendiendo ese marco de relaciones con Estados Unidos, pues yo creo que no es acertado decir que Europa hace siempre y en todo momento lo que le interesa a Estados Unidos. No es cierto. En el ámbito puramente regulatorio, pues Europa lleva regulando protección de datos o plataformas digitales o redes durante ya algunos años, en la mayoría de las ocasiones en contra de Estados Unidos. La regulación ambiental que hemos ido aprobando en los últimos años también colisiona claramente con lo que vemos que se está haciendo en Estados Unidos. Y bueno, aunque durante años, como digo, ha habido una cooperación muy estrecha y en la que, en fin, yo también he creído que era conveniente, en estos momentos pues se abre un escenario nuevo
muy distinto, ¿no? En el que Europa tiene que acelerar los procesos de conversaciones con América, con el resto de América, ¿no? Con Canadá y con México y con Centroamérica y Sudamérica, por supuesto con África y buscar otros espacios de desarrollo. Preguntas ráfaga, que estás hablando de América Latina, ¿se consolidará el tratado entre la Unión Europea y Mercosur? Yo espero que sí, yo espero que sí, ¿no? Iniciábamos la conversación hablando de economía y decía yo que la economía, aunque los economistas, ¿no?, tengamos una visión expansiva del mundo, pues la economía es solo una parte de ello y probablemente lo mejor del acuerdo del Mercosur, no, lo mejor es lo no económico, ¿no?, o lo no puramente mercantil del acuerdo. Europa tiene que tener alianzas claras en América Latina. Tenemos un buen acuerdo con Chile, un buen acuerdo con México, con Canadá. Hay que cerrar un acuerdo con Mercosur y es un acuerdo que beneficia en términos comerciales a las dos partes. Siempre hay, pues bueno, algunos sectores más o menos beneficiados, pero más allá de estrechar las relaciones comerciales, en mi opinión, la clave del acuerdo con Mercosur es estrictamente política. Necesitamos un acuerdo político con América Latina porque, bueno, en fin, yo creo que nos reconocemos como amigos y familiares, al fin y al cabo, ¿no? También. Aunque muchos no lo quieran aceptar. Y una última, que es medio en serio, pero medio en broma, o medio en broma y muy en serio. En caso de que Estados Unidos invadiera Groenlandia, ¿entra en acción el artículo 5 de la OTAN de la defensa mutua? Pues yo tengo algún amigo aquí que trabaja en la OTAN y han estado dándole vueltas a este asunto. ¿En serio? han pasado, han pasado unas navidades un poco liados con este tema. La cuestión es que aparte de ese artículo en el Tratado de la OTAN hay un artículo similar en el Tratado de la Unión Europea. Es decir, en la Unión Europea tenemos la obligación de defensa mutua de manera equivalente a la que tenemos en la OTAN. Entonces, con independencia de ese hipotético caso, que confío no se produzca, qué podría no hacer la OTAN, lo que sí está claro es lo que debería hacer la Unión Europea, porque tenemos el mismo acuerdo de defensa mutua. Pero bueno, no nos pongamos en ese escenario. Ahora bien, yo estoy muy en contra de algunos de mis colegas que se toman a broma las amenazas de Donald Trump. Es decir, las cosas que dice y la manera de decirlo hace que parezca un charlatán en multitud de ocasiones, pero vamos, no es un charlatán y hay que tomárselo muy en serio. Vamos, yo me creo al pie de la letra cada amenaza que dice, que pronuncia. Y yo creo que no podemos minusvalorar o pensar que son disparates que se le pasan por la cabeza, ¿no? Que si quiere ocupar Panamá o que Canadá sea un nuevo estado de Estados Unidos o las amenazas sobre Groenlandia. O sea, yo creo que no podemos tomarlo a chirigota porque el tema va muy en serio. Yo creo que hubo mucha gente, y lo estuvieron diciendo durante toda la campaña, y es una campaña de 4 años, o sea, en una campaña de 4 años se oye mucho, pero que decía, bueno, es que esto es campaña, pero Trump no lo va a hacer. Creo que los 200 órdenes, decretos ejecutivos que firmó el primer día son suficientes para que esa creencia de que todo era palabras quede totalmente refutada, ¿no? Esto va en serio porque no tenía en su primer mandato ni el equipo a su alrededor, ni la entrega total del Partido Republicano, ni el apoyo de quienes quieren realmente, y esto no es ni complot, ni Pinky y Cerebro, quienes quieren dominar el mundo, Musk, Bezos, Zuckerberg, el CEO de Google, el CEO de Apple, Thiel, que es el más calladito de todos los Technobrothers. Pero Donald Trump yo creo que no hay amenaza que no esté dispuesto a cumplir y lo está demostrando. Mm. El problema es que su agenda, tanto comercial como económica, tiene la semilla de una gran crisis. Es decir, toda la política arancelaria lo único que va a hacer es subir la inflación en Estados Unidos. Veremos la independencia de la Reserva Federal para subir tipos o no, pero si lo sube
en términos económicos será difícil, pero si no lo sube por presiones políticas será peor. Y mi incertidumbre y mi miedo, porque estas sendas autoritarias de las que hablabas antes, el problema es cuando efectivamente la implementación de esas políticas que son un camino seguro, ¿no?, al desastre, el desastre se consuma, pero los líderes son capaces de echar la culpa a terceros, ¿no? Y parte de la ciudadanía lo acepta ¿no? Yo recuerdo cuando empecé a trabajar hace ya algunos años en el sector privado, uno de mis primeros trabajos fue un análisis de la economía venezolana en fin, la reforma constitucional. Bueno, pues ahí está toda la semilla de lo que venía después, ¿no? De lo que vino después. Y era evidente que aquel camino era un camino que solo conducía al desastre en términos puramente económicos. Y claro, pasan los años e incluso las décadas y con independencia de los últimos acontecimientos, ¿no?, pues el régimen ha contado con una base de apoyo que le ha permitido seguir ahí, ¿no? Y la culpa siempre es de terceros, ¿no? Como digo, con independencia de lo que hemos visto en las últimas elecciones. Entonces uno se sorprende de lo resiliente que pueden ser modelos autoritarios que conducen a sus países al caos en fin, que son capaces de mantenerse en el poder. Entonces a mí me preocupa mucho que el caos al que Donald Trump va a conducir Estados Unidos no tenga una respuesta contundente por la ciudadanía en fin, y no sepamos dónde acaba esto. Yo tengo la preocupación adicional de que Serrano, aquel miembro del misterioso centro esta fundación CEPS que cerró sin que nadie le pidiera cuentas relacionada con Podemos, Serrano, que fue llamado el Jesucristo de la economía por Maduro, ahora está en México para echarse a temblar. Jonas, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tus conceptos, muchísimas gracias por aguantarme. Nada, un No será la placer. última vez. La última vez que nos vimos fue precisamente en una función de magia aquí en Gijón, con Jandro, el maravilloso, uno de los mejores magos españoles. Y no será la última vez, pero trataré de que pase tiempo antes de volverte a dar lata. Muchísimas gracias. Repetimos cuando quieras. Un placer. Estamos en peligro. Siempre estamos en peligro. Pero hay que reconocer los peligros en los que estamos y no solamente saber que estamos en peligro. Y los peligros en los que estamos van mucho más allá de tener estrecheces económicas, van a donde se encuentra el autoritarismo, la falta de libertades y la cancelación de los derechos. Había un viejo capítulo de La Dimensión Desconocida, esta maravillosa serie de Rod Serling, de un pequeño pueblo que había sido aislado del mundo y donde todo el mundo pensaba y decía lo que ordenaba un niño de 6 años porque ese niño había desarrollado poderes casi divinos, casi de Dios. Y obligaba a la gente a pensar pensamientos felices y a decir cosas felices. Y cuando alguien se emborrachaba y se iba de la boca, pues lo convertían en un juguete y nada más. Es uno de los grandes análisis del autoritarismo, no solo de los hechos por Hannah Arendt, sino también de los que es capaz de hacer la cultura popular, que hay que tener muy presente, porque sabemos lo que es el autoritarismo, tenemos muchísimo arte, muchísimas experiencias que nos cuentan cómo fue, como para que tengamos cuidado en no volver a caer donde ya se cayó con tanto sufrimiento. ¿No cree usted?